En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Abra su Biblia ahí en Gálatas 5, verso 25, es la base de lo que he estado enseñando. Voy a continuar con esta serie que se llama Por el Espíritu. Y este es el tercer mensaje de esta serie. Y dice, si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Hemos estado aprendiendo en toda esta serie acerca de lo que significa vivir y lo que significa andar. Eso fue lo que aprendimos en el primer domingo. El domingo pasado aprendíamos que la función principal del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo. Así como lo dice 2 Corintios 3:18. Acompáñeme ahí. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 3:18. En esta versión que es la Nueva Biblia Viviente, dice así: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y vea lo que dice ahí: y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, el domingo pasado llegamos a una conclusión, a esta palabra que Dios puso en mi corazón para compartírtela, y es la siguiente: no hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo en nosotros, y no hay manera de que sigamos siendo los mismos si el Espíritu Santo está en nosotros. Oiga bien, no hay transformación posible sin la acción del Espíritu Santo, y no hay manera que sigamos siendo los mismos si el Espíritu Santo está en nosotros. Eso aprendíamos el domingo pasado. Hoy quiero enfocarme en esa transformación de la cual hablamos el domingo pasado y que nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice que el Espíritu del Señor nos transforma de gloria en gloria. Me quiero enfocar en esa parte, lo que significa esa transformación. Así que entendemos entonces que la acción clave del Espíritu Santo en nosotros es la transformación. Él viene a transformarnos. Ese proceso de transformación tiene que ver también con el proceso de santificación, que solo el Espíritu Santo puede hacer, porque por eso es el Espíritu Santo. Él santifica, ¿verdad? Nos transforma y va preservando la obra transformadora en nosotros. A eso se le llama la santificación. Ahora, esa palabra en el griego original era metamorfo, que es la base de la palabra metamorfosis, de nuestra palabra en español metamorfosis, que sabemos claramente que apunta a un cambio de forma. Metamorfosis, metamorfo, habla de un cambio de forma. Pero ese cambio de forma no es un cambio de forma física. El Espíritu Santo, aunque sí nos hace ver más lindos, no es su principal objetivo cambiar nuestra forma física, sino que su principal objetivo es cambiar la forma de nuestra alma. Y aquí, hablando un poquito de doctrina, tengo que decirte lo siguiente, recordar lo que hablamos el domingo pasado. Somos seres tripartitos, formados por espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacemos de nuevo, es lo que Jesús le enseñó a Nicodemo, es nuestro espíritu el que nace de nuevo, pero nuestra alma, que es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, necesita ser renovada para que sea acorde a esa nueva creación que ya Dios hizo en nosotros el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma necesita ser renovada. Y ese es el proceso, ese es el trabajo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Viene a nosotros para renovar esa alma que está acostumbrada a todas las cosas del pasado. Y es esa batalla que libramos todos los días entre la nueva creación, el Espíritu que Dios ha venido a dar vida en nosotros, y la vieja creación que es el alma que está acostumbrada todavía a las cosas viejas. Ese proceso específico que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, desde el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo, comienza ese proceso. Ese proceso específico se llama, en griego se le llama metanoia. Metanoia es una palabra compuesta que básicamente lo que expresa es un arrepentimiento.
o cambio de opinión con respecto a algo que yo había pensado o decidido hacer. Entonces vea, nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu viene a vida para que podamos tener comunión con Dios, y la comunión la tenemos a través del Espíritu Santo. Pero nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos necesitan ser renovados. A ese proceso se le llama metanoia, al cambio, a la renovación. Cuando hablamos de renovación, hablamos de quitar algo viejo para poner algo nuevo, ¿verdad? Entonces, a ese proceso se le llama metanoia, el cambio, y viene, dice, esa palabra expresa un arrepentimiento en el que yo decido no hacer algo que ya había pensado hacer. Cambio mi forma de pensar. Eso es metanoia. Y ese proceso lo dirige el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento con respecto a metanoia, no nos referimos al arrepentimiento por culpa. No es el arrepentimiento, no es un arrepentimiento que denote culpa o remordimiento, sino más bien que es un arrepentimiento que denota transformación, conversión real, profunda en nuestro ser interior. Eso es metanoia. Y el versículo clásico donde nos habla el apóstol Pablo de ese proceso es Romanos 12, verso 2. Vaya conmigo ahí. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y en función de ese versículo se va a desarrollar el mensaje de hoy. Romanos 12, 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En ese versículo el apóstol Pablo nos presenta un proceso que contiene 3 pasos, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, más adelante. Pero en ese verso el apóstol Pablo nos habla claramente de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero sugerirte esta mañana que tomes nota de lo que voy a enseñar, porque más que una predicación, hoy va a ser una combinación de enseñanza y predicación. Vamos a aprender y vamos también a ser motivados a la acción, al cambio. Entonces, yo les sugiero que tome nota para que usted después pueda revisar esas notas y recordar todo lo que esta mañana voy a enseñarte. Ahora, entrando ya en materia de la enseñanza de hoy, para poder entender lo que dice Romanos 12:2, necesitamos primero leer Romanos 12:1. ¿A quién va dirigido el mensaje que Pablo comunica en Romanos 12:2? La Reina Valera del 60 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, Pablo está dirigiendo este mensaje a un tipo de persona específico, y ese tipo de persona lo encontramos en el verso 1. Vaya a Romanos 12:1 y leamos juntos ahí. La versión de la Reina Valera del 60 dice así: así que, hermanos míos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, racional. A veces pensamos que todo lo que tiene que ver con Dios es solamente un tema espiritual, pero no. A Dios le interesa todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice el apóstol Pablo, sea guardado irreprensible. A Dios le interesa lo que tú piensas, y ya vas a ver por qué. A Dios le interesa cómo piensas, a Dios le interesa cómo actúas, a Dios le interesa lo que haces con tu cuerpo, porque es el templo de su Santo Espíritu. A Dios le interesa también tu relación espiritual, todo tu ser. Ahora Pablo dice, así que, hermanos míos, ¿a quién va dirigido lo que dice Pablo en Romanos 12:2? ¿A quién va dirigido el tema de
permitir que el Espíritu Santo nos cambie la mente va dirigido a gente como usted y como yo. Lo primero que te quiero enseñar esta mañana es que el proceso de transformación que el Espíritu Santo opera en nosotros es solo para todos los nacidos de nuevo. Es lo primero que tenemos que entender acerca de esto. Solo los nacidos de nuevo somos los que estamos en este proceso. Los que no tienen a Cristo en su corazón no están en este proceso. Y la razón de eso es porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú todavía no has recibido el Espíritu Santo. Y quiero decirte que para que este proceso se manifieste en nosotros es necesario el Espíritu Santo, porque es Él el que opera ese cambio en nosotros. Aquí no estamos hablando de pensar bien, de pensar positivo. No estamos hablando de atraer las buenas vibras, como dicen algunos, ¿verdad? No. Aquí no estamos hablando nada de eso. No estamos hablando de filosofías humanas. Aquí estamos hablando de la acción del Espíritu Santo en nosotros. De la acción transformadora en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos. Pero no porque comenzamos a pensar bonito, entonces nos va a ir bonito. No, aquí se trata de comenzar a permitirle al Espíritu Santo que filtre nuestros pensamientos, que filtre nuestras emociones, que filtre nuestra voluntad. Y Él comienza a esa acción transformadora en nosotros. Entonces es imposible que Dios le pida a un impío que no tiene al Espíritu vivo para comunicarse con Él, que no ha recibido el Espíritu Santo. Es imposible. Dios no le va a pedir a una persona como esa que comience a pensar distinto. Una persona como esa va a pensar conforme a las costumbres, a las conductas del mundo, porque es lo natural para él. Pero alguien que ha recibido a Cristo, si tú tienes al Espíritu Santo, si tú has recibido a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, no hay otra opción para ti. Desde el mismo momento en que recibes a Cristo, comienza el Espíritu Santo una obra transformadora en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad y en tus pensamientos. Porque esa alma tiene que ser renovada. Y ese es el proceso. Entonces Dios no le exige esto a los impíos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el verso 1: así que hermanos míos. Él está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo. Así que hermanos míos, les dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es tu culto racional. En 2 Corintios 2, creo que es, el apóstol Pablo dice claramente que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces Dios jamás le va a pedir a un impío que entienda las cosas del Espíritu, porque el impío para él son locura. ¿Por qué son locura? Porque su mente no ha sido renovada. Pero el que ha recibido a Cristo y tiene el Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo comenzó el proceso de renovación. Y para el hombre espiritual que ahora habita en ti, las cosas sobrenaturales son lo natural. Las cosas imposibles son posibles. Porque el hombre que ha nacido de nuevo, espiritual, hecho conforme a la imagen de Cristo, esa nueva creación, está diseñado completamente, apto, absolutamente, para poder recibir lo divino, para poder recibir lo sobrenatural. Para él no son locura. Para él son natural las cosas sobrenaturales. ¿Me explico? Pero el alma que todavía tiene algunas cosas conforme a la naturaleza pasada, necesita ser renovada. Y eso es metanoia. El Espíritu Santo renovándonos el entendimiento para que las cosas sobrenaturales, que para el hombre natural son locura, se vuelvan lo natural para nosotros. Yo no sé si me estoy explicando, pero este proceso es solo y para todos los nacidos de nuevo. No es para los que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso es que el domingo pasado aprendíamos esto. No hay proceso de transformación sin la acción del Espíritu Santo, y no hay manera que sigas siendo el mismo si el Espíritu Santo está en ti.
Porque desde el día que recibiste a Cristo, recibiste al Espíritu Santo y desde ese día comenzó un proceso de renovación del entendimiento. Amén. Lo segundo que te quiero enseñar ahora es que es un proceso. Es un proceso de renovación. No es algo que va a suceder de un día para el otro, automáticamente. Hoy recibiste a Cristo y ya mañana conoces todas las cosas que tienes que conocer y estás caminando al nivel que tenías que caminar espiritualmente. Maduraste de un día para otro. No, nadie madura de un día para otro. Nadie nace aprendido. Todo lo vamos a ir aprendiendo en un proceso. Lo que sucede cuando tú recibes a Cristo en tu corazón es que eres posicionalmente salvo. Ya estás allí por la obra de Cristo. Pero ahí comenzó un proceso de renovación y santificación en el que Dios va a ir transformándote. 2 Corintios capítulo 3, 18 lo leíamos, de gloria en gloria, conforme a la imagen de Cristo, hasta que lleguemos a ser como Él. Eso es un proceso que lleva años a veces, que puede llevar meses o que para algunos puede ser hasta semanas en ciertas áreas de su vida, pero otras áreas van a ir cambiando paulatinamente y Dios va a hacer uso de todas las herramientas que Él pueda, que tiene a mano, que a nosotros escapan de nuestra capacidad de imaginar todo lo que Dios puede usar. Él puede usar pruebas, Él puede usar momentos de circunstancias difíciles, Él puede usar momentos de alegría, gozo, triunfo para transformarnos. Pero el último objetivo que Él siempre busca es que seamos como Cristo. Dile que está a la par tuya: Él busca que seas como Cristo. Y eso lo hace por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Leamos una vez más Romanos 12:2 en esta versión de la Nueva Biblia Viviente. Lea con detenimiento y vamos a extraer de ese versículo el proceso de transformación o el proceso de metanoia. ¿Cómo es el proceso? Dice Pablo: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vea conmigo, en ese versículo están los 3 pasos del proceso. Es bien sencillo. Pero el que sea sencillo no quiere decir que sea fácil. Es sencillo, son 3 pasos. Y los 3 pasos son análisis, número 1, número 2, acción y número 3, resultado. Análisis, acción y resultado. Ese es el proceso de metanoia que el Espíritu Santo obra en nosotros y está ahí, en Romanos 12:2 lo explica claramente. Veamos el primer paso. Análisis. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo va a mostrarte? Si tú le permites, lo primero que Él te va a mostrar son aquellas cosas que debes dejar. Y dice Romanos 12:2, en esta versión lo leemos, la primera parte dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Claramente nos está diciendo ahí dejar. Para poder recibir algo nuevo yo necesito dejar lo viejo. Eso se llama renovación. Y es de lo que está hablando. Y es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Renovar nuestro entendimiento. Entonces, para renovar mi entendimiento yo necesito dejar. Pero para dejar primero yo necesito saber qué tengo que dejar. Y ahí está la pregunta. En el análisis el Espíritu Santo lo primero que viene a confrontar en tu vida es: ¿qué son las cosas que tienes que dejar? ¿Qué son las cosas que debo de dejar? ¿Qué son las cosas que debo permitirle a Él que cambie mi corazón? Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo: escribe, Pablo, dile a la iglesia lo siguiente. Recuerde que esto es para la iglesia, no es para el mundo. Y le dice el Señor a través del Espíritu Santo, nos dice esta mañana que debemos de dejar las conductas y las costumbres de este mundo. La Reina Valera dice: no se conformen, no os conforméis a este siglo. Dejen las conductas, dejen las costumbres. Entonces viene aquí una pregunta: ¿cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas costumbres que el Espíritu Santo
yo quiero remarcar esto una y otra vez. Esto es por el Espíritu. Esto no soy yo analizándome a mí mismo. Esto no es un psicólogo al que voy, me siento y le cuento mis problemas y él me dice cuáles son los problemas que estoy teniendo. Esto no es que vengo donde el pastor, le pido consejería. Estamos hablando de algo más profundo que se opera en las partes más íntimas del corazón del ser humano, allí donde solo el Espíritu Santo puede llegar. ¿Me explico? Dice Pablo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces aquí viene el análisis. El Espíritu Santo nos va a llevar a un entendimiento y nos va a señalar cuáles son las conductas que me impiden a mí crecer, madurar espiritualmente. ¿Cuáles son las conductas que me están impidiendo ser un mejor esposo, un mejor hijo de Dios, un mejor padre? ¿Cuáles son las conductas que me están haciendo parecerme más a un fariseo que a una persona realmente nacida de nuevo? ¿Cuáles son las conductas que me están atando a la religiosidad? El Espíritu Santo te lo va a mostrar. Desde el mismo momento que entra en tu vida, Él va a comenzar a señalarte cuáles son los hábitos que son dañinos para ti, los que te alejan de Dios, los caminos, cuáles son las amistades, las relaciones, los lugares, cuáles son las películas, la música, todo lo que es conforme a este mundo. Él te lo va a mostrar. Y solo cuando le permitas y lo escuches a Él, porque yo estoy seguro que te ha hablado 1000 veces. Es más, ahora mismo te está hablando y te está recordando cuáles son. Es Él el que te la está recordando, no soy yo. Y cuando el Espíritu Santo le damos su lugar en nosotros para que nos hable y ponemos atención a lo que nos dice, claramente nos va a señalar cuáles son las costumbres a las cuales Él no quiere que sigamos apegados. Y es lo primero que va a hacer. El análisis es lo primero. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son los hábitos en mi carácter que todavía sigo yo guardando? Con la vieja muletilla de es que así soy yo. O la vieja muletilla de es que yo quiero pero no puedo. Es que Dios sabe que soy débil. Todas esas cosas son puras sobaderas, sobándonos nosotros mismos, autocompasión para no permitir la acción del Espíritu. Pero esta mañana el Espíritu Santo quiere enseñarnos esto. Si tú tienes al Espíritu en ti, permítele que te transforme. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer conmigo, Él lo quiere hacer contigo, porque su propósito, Él vino para hacernos como a Cristo. Ese es su propósito. Entonces el primer paso del proceso de metanoia, de transformación de la mente, pasa necesariamente por mostrarnos cuáles son las cosas que tenemos que dejar. Porque si hablamos de un proceso de renovación, van a haber cosas que no van a poder seguir estando presentes. Va a haber muebles que vas a tener que sacar de tu alma. Esos muebles viejos, mohosos, llenos de un montón de resortes salidos, que lo único que hace que cuando te sientas en esos muebles, en esos pensamientos, lo único que hacen son herirte, contaminarte y mantenerte en un estado de temor, de ansiedad, de rencor, de falta de perdón. Esos muebles viejos, el Espíritu Santo los quiere fuera para poder meter muebles nuevos conforme a la nueva naturaleza. Yo no sé si me estoy explicando esta mañana lo suficiente, espero que sí. Y lo que no sepa explicar yo, Espíritu Santo, por favor, da convicción a cada corazón acerca de esto. ¿Cuáles son esas amistades? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cuáles son esos hábitos, esos lugares, etcétera, que están deteniendo que la mejor versión de ti se manifieste? ¿Cuáles son? Vives frustrado, vives enojado contigo mismo, caes en depresión, que no es otra cosa más que estar enojado con uno mismo. La depresión tiene un alto factor de enojo contra uno mismo. Uno se enoja contra uno mismo y lo expresa como una tristeza, porque cuando estoy enojado contra alguien más, yo exploto contra esa persona. Pero ¿cómo hago cuando estoy enojado conmigo mismo? Entro en tristeza. Y la expresión más profunda de eso es depresión. Gente deprimida, gente frustrada. Pero hoy el Espíritu Santo
dice, yo vine para mostrártelos y te los he estado mostrando y te los voy a seguir mostrando porque estoy aquí no para hacerte sentir bonito, estoy aquí para transformarte. Y es una de las cosas que aprendíamos el domingo pasado. El Espíritu Santo no vino para hacernos sentir bonito, Él vino para transformarnos, y la transformación normalmente duele. Dile que está a la par tuya, no vino a hacerte sentir bien, vino a cambiarte. Dígaselo, no vino a hacerte sentir bien, vino a cambiarte. Es un proceso que lo hace Él. Salmo 139, verso 23. A esto me refiero. David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué dice David? ¿Conoce qué? Mis pensamientos. ¿Se da cuenta? Está a nivel del alma el asunto. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, Señor. Y dice, verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí no se vale que usted se autoanalice. Esto no es autoanálisis, esto no es autoevaluación. Cuando hacemos eso somos muy suavecitos con nosotros. Siempre estamos dando excusas de por qué no cambiamos. Siempre estamos dando excusas de por qué no damos el paso al siguiente nivel. Cuando se trata de evaluarnos a nosotros, cuando vamos a evaluar a los demás, la lista del montón de cosas que tiene que cambiar esa persona para entonces ser como Cristo. El asunto aquí es que el Espíritu Santo no vino a decirte por qué Steven es como es. No, Él vino a decirte por qué tú eres como eres. Pon atención, porque este es un asunto personal. Incluso yo mismo, al estar predicando sobre esto, soy confrontado con esta misma palabra, que son las cosas que yo necesito ajustar en mi corazón, en mi mente, en mis decisiones, en mis emociones, en mis pensamientos. Examíname, oh Dios, le dice David, examíname tú, porque yo cuando me examino no me encuentro realmente todas las faltas. Examíname tú, prueba mi corazón, le dice. Conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Y ve, Señor, si tú puedes encontrar, dice, algún camino de perversidad. Y le dice, guíame por el camino eterno. Ahí está el proceso. Si encontró algo de perversidad, lo va a quitar para poner el camino eterno en su lugar. Ese es el proceso. Pero esto lo dirige el Espíritu. Diga conmigo, es por el Espíritu. Si yo trato de hacerlo en mis fuerzas, lo podría hacer una semana, 2 semanas. Los más disciplinados podrán durar 6 meses. Los extremadamente disciplinados. Pero hasta ahí no me llegaron. Porque esto es solo por el Espíritu. Es Él el que lo hace. El segundo paso del proceso de metanoia, Pablo lo describe ahí en el mismo verso de Romanos 12:2. La segunda parte de ese versículo dice: más bien dejen que Dios los transforme. Ponga mucha atención, hermano. Voy a ir pausado en esto porque es bien importante. Más bien dejen que Dios los transforme, dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Una vez que el Espíritu Santo identifica, hace el análisis y te muestra cuáles son las costumbres, cuáles son las conductas que tienes que dejar, viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es la acción. Diga conmigo, acción. Paso número 1, análisis o evaluación, como usted quiere llamarlo. Paso número 2, acción. ¿Qué dice Pablo? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, el paso de acción es el siguiente. Es sencillo, pero es difícil. Es sencillo, pero es difícil. Parece una contradicción, pero no lo es. Es bien sencillo. Una sola cosa pide el Señor que hagamos. ¿Sabe cuál es? Rendirnos. Ríndete a Él. Esa es la acción. Ríndete a Él. No hay nada que tú puedas hacer para mejorarte a ti mismo. No puedes cambiarte.
No puedes cambiarte. Y aquí yo quiero dar un consejo a los que estamos casados. Un consejo que lo doy y lo recibo yo también. Usted como esposo o esposa no puede cambiar a su esposo o a su esposa. Es imposible. Usted, a la única persona que tiene una cierta oportunidad de influenciar para cambiar es a usted mismo. Influenciar para cambiar, pero usted no realiza el cambio. Yo no me puedo cambiar a mí mismo, por mucho que yo quiera. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en mí, pero para que Él lo haga en mí, yo necesito rendirme. Y no va a haber rendición a menos que haya pasado el primer paso, el análisis de mi condición. Si yo no llego al punto de entender que hay algo en mí que está mal y que está muy mal, si yo no llego al punto de entender que hay algo en mí que está podrido y que ya huele mal, y yo no lo llego a entender, nunca voy a rendirme, nunca voy a dar el segundo paso de acción, que es el proceso de rendirme. Entonces, primero el Espíritu Santo te muestra dónde están tus errores, tus faltas, tus hábitos, tus costumbres, tus relaciones, tus amistades. Él te la señala, y no me diga que no, porque yo sé que sí lo hace. Y lo segundo que Él espera es tu reacción. ¿Y cuál debe ser mi reacción? Mi reacción debe ser una, y es rendirme. Porque si hay algo que Dios no puede hacer por mí, es que yo tome la decisión de rendirme. Así que vea, esto me lleva a tres pensamientos. El primero es el siguiente: si tú no te dispones, Dios no te obliga. Es una decisión que yo debo de tomar, y que esa decisión viene como producto del entendimiento del primer paso. Qué mal que estoy. ¿Cuánta necesidad tengo de Dios en mi vida? ¿Cuáles son las áreas que yo tengo que cambiar? Entonces, cuando yo llego a ese punto, que el Espíritu Santo me lo revela: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. En Juan 16:18 la Biblia es clara. Jesús fue bien claro y dijo que solo el Espíritu Santo es el que puede venir a darnos convicción de pecado, justicia y juicio. Por mucho que el pastor venga y le diga: hermano, mire, en las consejerías el problema que usted está teniendo me parece a mí que es esto o lo otro. Por mucho que tu esposa te lo diga, por mucho que lo escuches en todas las predicaciones del mundo, si tú no te rindes, si tú no permites al Espíritu Santo, si no oyes la voz del Espíritu y la sigues, nunca vas a llegar al entendimiento de tu necesidad, y nunca te vas a rendir. Entonces, Dios no te obliga. Si tú no quieres, Él no te obliga. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. Solo Dios puede cambiarnos. Entonces, la conclusión de esto es la siguiente. Ponga atención. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, pero puedes rendirte. Yo no me puedo cambiar a mí mismo, pero sí puedo rendirme. Está en mí la decisión de rendirme. Dios no puede obligarte, pero si te rindes, puede cambiarte. Dios no puede obligarte, pero si te rindes, puede cambiarte. Se lo digo completo, la idea completa. Tú no puedes cambiarte a ti mismo, pero puedes rendirte. Dios no puede obligarte, pero si te rindes, puede cambiarte. Y ahí está. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie. Le va a señalar cuáles son sus actitudes, la razón de por qué no crece, no madura espiritualmente, la razón de por qué su matrimonio es un desastre. Te lo va a mostrar. Pero está en ti la decisión de reconocer y rendirte, para entonces permitirle a Él que entre y cambie las cosas. Porque tú no puedes cambiar nada. Es Él el que hace el cambio. En ti está el rendirte. Paso número 3 del proceso de metanoia. Número 1, análisis. Número 2, acción. El análisis tiene que ver con qué son las cosas que tengo que dejar. La acción tiene que ver con rendirte. Y número 3, el resultado de ese proceso. ¿Cuál es el resultado? Bueno, antes de entrar en el paso 3, quiero ampliar un poquito más el paso 2, que es rendirte, porque hay algo bien importante con respecto a eso.
Pablo está hablando que el problema está en la mente, en los pensamientos y en la voluntad, o sea, está en el alma. Dice Pablo, transfórmense, renueven, dejen que Dios los renueve, dice, los cambie, los haga personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Porque si usted va conmigo a Proverbios, capítulo 23, verso 7 dice, Proverbios 23, 7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Somos el resumen de lo que creemos. Actuamos conforme a lo que pensamos. Entendamos una cosa. Sígame por favor aquí con detenimiento. No se distraiga. Yo que está la parte tuya, no me hables. Ponga atención. Detrás de cada comportamiento que tenemos hay un pensamiento que lo sustenta. ¿Ok? Detrás de cada comportamiento hay un pensamiento que lo sustenta. Y detrás de cada pensamiento hay una verdad que a su vez sustenta ese pensamiento. Así estamos estructurados. Entonces, la verdad que yo he creído sustenta mis pensamientos y mis pensamientos sustentan mi comportamiento. Esos son los tres niveles: comportamiento, pensamiento y verdad. Esta verdad es el fundamento de este pensamiento y este pensamiento me hace actuar de esta forma. Entonces el Espíritu Santo cuando viene a nosotros va hacia la verdad, no apunta al pensamiento ni apunta al comportamiento, apunta a la verdad. Y lo que hoy está hablando el Señor es apuntando a la verdad, poniendo a prueba esa supuesta verdad que tú te has creído. Entonces ponga atención. Para un ejemplo claro de esto es aquel que dice, es que yo quiero pero no puedo. Entonces ese quiero pero no puedo está sustentado en una verdad. ¿Cuál es la verdad para él? Él no puede. No puede, esa es su verdad. El pensamiento es que él quiere pero no puede. Su verdad es que él no puede en su mente. Entonces actúa conforme a lo que cree. ¿Y qué es lo que él cree? Que él no puede dejar ese pecado. Entonces ¿qué hace? Continúa en el pecado. Así de sencillo. ¿Qué viene el Espíritu Santo a hacer entonces? No viene a atacar el comportamiento. Eres un pecador, te vas a ir al infierno. No lo sienta y con psicología le ayuda. Mira, si puedes, tú puedes, pensamiento positivo. Solo visualízalo en tu mente y lo vas a alcanzar. Basura de hombres. Esas que se han metido en la iglesia, esas corrientes. Nueva era se llama eso. El Espíritu no va ni al pensamiento ni al comportamiento. ¿Sabe dónde va el Espíritu? A la verdad. Va directo a la raíz. Porque es la verdad la que sustenta el pensamiento, que a su vez sustenta el comportamiento. Entonces yo voy a la raíz, dice el Espíritu Santo. Aquel dice, yo no puedo, y yo quiero, pero es que soy tan débil y no puedo. Si tú tienes a Cristo, y si mal no recuerdo yo, Filipenses 4:13 me parece a mí, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? La verdad que esa persona ha creído es que él no puede, pero la verdad de Dios es una, y esa es la verdad absoluta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la metanoia es esto: voy a cambiar la verdad que sustenta mis pensamientos y que a su vez sustenta mis comportamientos. Y esa verdad que me dice que no puedo, que en realidad es una mentira, pero que es verdad para mí porque yo la he creído, lo voy a cambiar por la verdad de Dios. Y si hay algo que elimina por completo la mentira, es la verdad. Y cuando viene la verdad como fundamento, todo lo puedo en Cristo. El pensamiento cambia, la mente es renovada. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como consecuencia, su comportamiento se ve afectado. ¿Se da cuenta? Ese es el proceso. Esa es la acción. Yo me rindo mis conceptos para que los conceptos de Dios sean establecidos como fundamento en mi vida. Dice, yo quiero pero no puedo. Esa es una mentira. Si tú tienes a Cristo, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Estás pasando por una dificultad y tú dices, no veo salida. Esto es demasiado fuerte para mí. Yo lo pensé y lo experimenté en estos meses pasados. Yo decía, Dios, esto es demasiado durísimo para mí. Pero venía a mi mente aquella palabra que dice que Dios no nos va a permitir pasar por una tentación o una prueba que sea más fuerte que nosotros o que no podamos soportar, dice la palabra. Sino que además de que no nos va a permitir pasar por una dificultad que no podamos soportar, dice la Escritura, nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Así que no diga que usted no puede, que esto es demasiado, porque todavía si está ahí, es que todavía puede. La verdad mía me dice, no puedo, no aguanto, no resisto. La verdad de Dios dice, todavía puedes y hay una salida y te la voy a mostrar. Dile que está la parte tuya, hay una salida para todo esto y Dios nos las está mostrando por el Espíritu. ¿Alguien dice amén? Así que el Espíritu Santo viene a combatir eso, viene a combatir las mentiras donde están sustentados los pensamientos que a su vez sustentan el comportamiento. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con las armas espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos. ¿Qué son los argumentos sino palabras? Palabras que hemos creído y que hemos hecho verdad en nosotros. Derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. El arma más efectiva que Dios tiene para cambiarnos es su palabra. Es su palabra la que da respuesta. Cuando tú dices no puedo, la palabra dice todo lo puedo en Cristo. Cuando tú dices ya no aguanto, la palabra dice no vas a ser tentado más allá de lo que puedas soportar, y juntamente con la tentación viene la salida. Cuando tú dices yo no soy merecedor, la palabra nos hace entender que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Todas esas mentiras son deshechas por la verdad de la palabra. Cuando tú dices soy un derrotado, la palabra a mí me dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ese es el proceso que el Espíritu Santo está ahora mismo aquí actuando. Ahora mismo en este mensaje está derribando argumentos, derribando fortalezas que se han creado en nuestra mente por lo que vivimos, por el pasado, por nuestros pecados, por las consecuencias de las cosas que hicimos. Y está estableciendo su verdad para que puedas comenzar a pensar de forma distinta. Entonces el tercer paso del proceso es el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo con cambiarnos la manera de pensar? Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo que dejen que Dios los haga, dice, personas distintas al cambiarle la forma de pensar. Claro, una persona que ha cambiado su forma de pensar definitivamente va a actuar de forma distinta. Eso es lo natural. Porque como es tal es su corazón, dice, así es él, dice Proverbios que leímos. Entonces, cuando nosotros vamos cambiando las mentiras que hemos creído como verdades por la verdad absoluta de Dios, nuestros pensamientos cambian. Y otra vez, aquí vengo. Esto no es pensamiento positivo. Yo puedo, tú puedes, sí. O como hemos agarrado la Biblia, porque en el pensamiento positivo de la nueva era te dicen eso. Si tú piensas y visualizas en tu mente, tú lo vas a alcanzar. Entonces vinieron algunos y agarraron esa forma de pensar, lo metieron en la iglesia, nada más que le pusieron versículos bíblicos para que pareciera espiritual, ¿verdad? Y entonces los famosos versículos, tú eres cabeza, tú no eres cola. Tú fuiste llamado para prestar y no para pedir prestado. Tú eres un hijo del rey y tú puedes. Y comenzamos a reclamarle a Dios un montón de cosas, pero no permitimos que al Dios al que le reclamamos todo eso nos cambie. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa forma. Incluso
Hasta nuestra oración va a cambiar cuando nuestros pensamientos cambien, cuando nuestras verdades cambien. ¿Cuál es el resultado del análisis de la acción? ¿Qué va a suceder? Romanos 12:2, Pablo lo dice. Entonces, dice la nueva versión de la Biblia de la viviente que estábamos leyendo. Entonces, o sea, como consecuencia de lo anterior, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El propósito último de la metanoia es que conozcamos la voluntad de Dios. Oiga bien, que conozcamos la voluntad de Dios, no que cambiemos la voluntad de Dios, porque no la vamos a poder cambiar. Y es ahí donde te digo que hasta nuestra oración cambia cuando permitimos que las verdades de Dios nos gobiernen. Porque muchos oran tratando de cambiarle la voluntad a Dios, que Dios asuma, deje su voluntad para asumir mi voluntad. Muchas oraciones son así. Pero cuando yo dejo que el Espíritu Santo me transforme, mi oración ya no va en función de lo que yo quiero, sino que mi oración va en función de entender lo que Él quiere para aceptarlo. Porque su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aunque no sea lo que yo quería. Se me pregunta acerca de mis padres, yo los quisiera tener aquí, pero la voluntad de Dios fue llevárselos para tenerlos Él allá. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque no se parezca a lo que yo quería. Y esto, cuando llegamos al nivel de entender que su voluntad es así, no solo como un dicho cristiano evangélico, sino como una convicción, llegamos a un punto en el que ya no nos interesa nuestra propia voluntad, sino lo que Él quiere. ¿Cómo es que lo quiere? Y también llegamos a un nivel de fe en el que, conociendo su carácter, confiamos ciegamente en lo que Él está haciendo, porque sabemos que es fiel, que es bueno, que es amor y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué voy a temer de los cambios que Dios está haciendo en mi vida? ¿Por qué voy a temer de las nuevas circunstancias? Voy a confiar que Él sabe lo que está haciendo. Voy a confiar que estoy en su mano y que Él no me va a soltar. Mis pensamientos ya no van a estar llenos de ansiedad por lo que pueda suceder, lo que no controlo, lo que no puedo hacer. Mis pensamientos van a estar más alineados a seguir lo que Dios quiere que yo haga. Y eso va a impactar toda mi vida. Toda la forma en cómo respondo a las autoridades, la forma en cómo respondo a los que están bajo mi autoridad, la forma en cómo respondo a las circunstancias difíciles. Y cuando digo respondo, no estoy hablando de hablar, sino de actuar, ¿verdad? Todo se va a ver afectado. Termino con esto. El proceso de cambio de pensamiento, de la renovación, como dice Pablo, tiene un objetivo, y es que nosotros podamos llegar a entender la voluntad de Dios. Eso es. Cuando yo llego al punto de entender su voluntad, cuando yo llego al punto de reconocer que lo necesito, es ahí donde nos quiere llevar Él. Al punto de entender que no puedo seguirme escudando diciendo, es que así soy yo. Porque Efesios 4:22 dice claramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojémonos del viejo hombre. No podemos seguir dando excusas. Ya tenemos callos, están todos canosos, viejos, tenemos pelos por todos lados, hablándolo espiritualmente, porque tenemos años de estar en Cristo y todavía nos seguimos comportando como bebés ante ciertas circunstancias. Ya no te luce. Dile que está a la parte tuya, ya no te luce. Ya creciste, date cuenta, estás viejo. Ya no puedes seguir comportándote como un niño de pañal, porque ya no lo eres. Toma responsabilidad. Entrégate. El Espíritu Santo, yo reconozco hoy que te necesito. Cierra tus ojos ahí donde estás.